Primera de Corintios capítulo 13, a partir del verso 1. Amén. Dice así la palabra del Señor: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque creemos que tu palabra es suficiente. Gracias, Señor, porque tú la has inspirado. Gracias, Señor, porque a través de ella nos hablas. Ministras a cada uno de nuestros corazones y también por medio de ella suples para nuestras necesidades espirituales. Señor, fortalécenos, ayúdanos, sosténnos, Señor. Sobre todo, Dios, que siempre haya una fiel disposición de nuestros corazones para atender tu palabra, tu consejo, con toda la intención de atesorar en lo profundo de nuestro ser esas palabras, deseando, Señor, poner en práctica lo que tú, Señor, pide a cada uno de nosotros como hijos tuyos. Sabemos que nuestra propia naturaleza caída no puede producir lo que tú demandas de nosotros, pero gracias, Señor, porque por medio de la nueva naturaleza, por medio de la obra maravillosa de tu Espíritu Santo, Señor, hablamos de vidas cambiadas. Señor, gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que seguirás haciendo. Bendice a cada uno. Por Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Y amén. Bueno, el domingo pasado, recapitulando un poco, varios puntos que quiero enfatizar nuevamente, expuse acerca de la necesidad que tenían los corintios de abandonar el comportamiento infantil, inmaduro, inaceptable, el cual había dado lugar o había generado diversas polémicas en la congregación. Puntualicé que tal comportamiento, según el apóstol Pablo, es uno injustificado, carnal y mundano y no responde a la ética cristiana. Pablo manifiesta en su carta que había creyentes contenciosos, celosos, orgullosos, inmisericordios, intolerantes, rencorosos. También mencioné que para Pablo el antídoto para contrarrestar tales males es el amor ágape. Y es el amor ágape porque el amor ágape involucra la mente como también la voluntad del creyente. Y esa clase de amor no es puro sentimentalismo. No hablamos de puro sentimentalismo. El mismo se encarna en acciones piadosas que son evidentes ante nuestros hermanos, como también ante aquellos que no han conocido al Señor. De eso se trata el carácter cristiano y sobre eso precisamente es lo que quisiera abonar un poco hoy, sobre el carácter cristiano, acerca de esos rasgos que son distintivos propios del carácter cristiano. ¿Y por qué esto es importante? Porque el domingo pasado se habló también del carácter cristiano, ¿verdad? Pero no tuve la oportunidad, no pude exponer con un poco más de detalle estos rasgos distintivos del carácter cristiano. Y es importante que entonces los conozcamos. Cuando hablamos sobre el carácter cristiano y esos rasgos diferenciadores, ¿verdad?, que son singulares, que deben destacar la vida de todo el que profesa la fe cristiana, ¿verdad?, que profesa una vida piadosa, que responde a la ética cristiana, debemos comprender que hablamos de un estilo de vida que produce el agente mismo de la salvación, que no es otro que el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no solo ejecuta la salvación que Cristo logró para aquellos que se arrepentirían,
sino que también el mismo Espíritu Santo es el que concede aquello que Cristo obtuvo para darlo a la iglesia. Así es que su gobernanza, la gobernanza del Espíritu Santo en nuestras vidas, su dirección continua, hace posible que reflejemos el carácter de Cristo amando a nuestros hermanos. Aquí hago un paréntesis. Algo que les mencioné importante el domingo pasado. Ante la pregunta ¿cómo es que el Señor edifica su iglesia? Casi siempre la gente rápido menciona el don de profecía, se enfocan en los dones. Los dones son importantes, definitivamente, para la edificación de la iglesia. Pero poca gente señala lo que es predominantemente importante, el amor. Y en ese sentido, me parece que tenemos que tener pues cierto cuidado. Los dones son importantes, ¿verdad? No dejan de serlo, pero por sobre todas las cosas tenemos que destacar que lo fundamental cuando hablamos de la edificación de la iglesia es el amor. Dios edifica la iglesia por medio del amor. Porque los dones son precisamente para ser ejercidos en el amor del Señor. Si es que nuestras cualidades estarán determinadas, esto es importante, por nuestra manera de pensar y actuar. Por eso el cristianismo bíblico involucra la mente como también el corazón. Nosotros tenemos a veces que trabajar con muchos supuestos. La gente llega con ideas, cuando vienen a Cristo llegan con unas concepciones, ¿verdad? Como todos nosotros llegamos. Cosas que nos parecían que eran ciertas, ¿verdad? Pero en realidad cuando fuimos confrontados con la verdad bíblica, luego resultaron que eran como arena movediza. No eran verdades, no eran la verdad o no eran estables, sino ideas engañosas, filosofías huecas, como ¿verdad? Dice la Escritura, la cual hace mucho daño y de la cual no podemos dejarnos persuadir. Cuando vinimos al conocimiento de la verdad, que Dios hizo posible que tuviéramos esta comprensión al quitar ese velo de nuestros ojos, pues ahora ya se supone que no seamos ignorantes en ese sentido sobre lo que es la verdad y podamos ser capaces de atender esa verdad, de amar esa verdad, porque esa verdad será luz en nuestro andar. Iluminará nuestros pasos, va a iluminar nuestra mente. Va a permitirnos contrarrestar cualquier cosa que no sea verdad, que sea falsa y que pueda proliferar en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, ¿verdad? Y que pueda representar, nos pueda desviar de aquello que Dios nos ha permitido conocer como verdad revelada por Él. O sea, ya nosotros tenemos una comprensión que aun cuando pueda ser, en cierta manera, aun cuando pueda ser simple, ¿verdad? Independientemente de eso, estamos advertidos de unas cosas para no caer. Entonces, atendiendo a aquellas cosas que han sido reveladas por Dios, las cuales tomamos como verdad debido a que han sido reveladas por Él y nacen del corazón mismo de Dios, entonces nosotros, si atendemos esas verdades harán posible que nosotros eventualmente nos comportemos de manera coherente a esa verdad que profesamos o a esa ética cristiana en la que creemos, ¿verdad? La palabra de Dios para nosotros como cristianos, afirmamos, es norma, es fe, ¿verdad? Es nuestra norma, nuestra filosofía de vida. La palabra de Dios son los parámetros, ¿verdad? Que nos van a permitir a nosotros el no incurrir, ¿verdad? En prácticas que son antibíblicas. Así que esas cosas nos distinguen, amado. El conocer esa verdad de Dios, el permitir que esa verdad se encarne en nuestra vida a través de acciones piadosas,
es obra del Espíritu Santo y estas cosas, por estas cosas debemos ser conocidos los cristianos. Hay algo que me llama la atención y ni siquiera lo expuso Pablo, lo expuso alguien más grande que el apóstol Pablo, el Señor de la iglesia. Antes de ascender a los cielos, hace una oración maravillosa, profunda, a través de la cual revela precisamente que siempre Dios tuvo la intención de edificar la iglesia a través del amor. Dijo: Padre, que sean uno, como yo y tú somos uno. La importancia de la unidad. Pero ¿cómo habrá unidad si no hay amor? El amor nos permite permanecer unidos porque nos hace ser tolerantes, nos permite ser compasivos. Cuando nos mueve el amor mismo de Dios y la misericordia de Dios, aun cuando tenemos que atender cosas que no están bien en la congregación o se tiene que llamar la atención de un hermano porque su conducta puede ser repudiable, puede ser no bíblica, ¿verdad? Y en cierta manera afecta precisamente, ¿verdad? Amenaza a esa unidad, aun cuando nos corresponde ejercer esa disciplina cristiana, lo hacemos ¿cómo? Con amor. No pensando que somos mayores que los demás, que somos más grandes que los demás. No nos creemos mejor que otros, sino que lo hacemos conducidos bajo el temor del Señor, con la deferencia que corresponde, con el trato, ¿verdad? Con ese trato digno a los demás, conscientes de que así lo ha demandado Dios de nosotros, para no dar lugar a que la gente comente cosas negativas precisamente de la iglesia. Para que nosotros mismos no seamos que piedra de tropiezo a aquellos que necesitan conocer a Jesús. Y no solo los que necesitan conocer a Jesús, piedra de tropiezo a los mismos hermanos que están junto a nosotros. Así es que nuestras cualidades estarán determinadas por la manera en la que pensamos. ¿Y cómo pensar bien? Bueno, para eso está todo el consejo de Dios. Tenemos el consejo de Dios, tenemos la palabra de Dios. Si descansamos en el consejo de Dios, si confiamos en la palabra de Dios, si entendemos que Dios está en la disposición de dirigirnos, de orientarnos, de enseñarnos, es decir, de instruirnos, seremos capaces de manifestar ese grado de amor que Dios espera que seamos capaces de que nosotros manifestemos. Claro, no llegaremos a manifestar el grado de amor que Cristo manifestó. Pero ciertamente Dios ha hecho posible que nosotros podamos amar a la manera de Cristo. Definitivamente. Hablamos de una nueva creación. Lo que pasó en la vida de cada uno de ustedes, si es que realmente fueron salvos, hablamos de una nueva creación. Recuerde algo. Nuestra naturaleza caída no puede producir aquello que agrada a Dios. Entienda eso. Pero Dios hizo posible, por eso hablamos de una nueva creación. Dios, por medio de su Espíritu, hizo posible que seamos sensibles a su voz. Pero más que sensibles, también que podamos estar dispuestos a acatar ese mandamiento, a desear de corazón y con nuestra mente obedecer al Señor para que sea exaltado. Usted y yo somos como trofeos del Señor. Usted es un testimonio de la obra de Cristo. Usted no se salvó a sí mismo, ¿verdad que no? Los salvos no se adjudican a sí mismos la salvación. Y ese es el testimonio que damos al mundo. Cristo nos salvó.
Cristo te puede salvar. ¿Verdad? Que seamos esa evidencia de esa obra sobrenatural, maravillosa, que hizo posible esa nueva creación en nosotros. El que hoy podamos tener esta plena disposición del alma para buscar el rostro de Dios como con una necesidad profunda, con una pasión especial, se lo debemos a Dios y es para el Señor. Que los hombres nos reconozcan por eso. El domingo le mencionaba que muchas veces, y esto no quiere decir que se deje de predicar, no, pero muchas veces usted posiblemente estará en lugares en los que en ciertos momentos no puede exponer la palabra, no puede abiertamente, libremente expresar o traer una reflexión, un pensamiento bíblico. Pero sus acciones, las acciones de cada uno de nosotros, en determinado lugar, determinado momento, será nuestro sermón al pecador. ¿Cómo nos conducimos en la vida? ¿Cómo somos? Es un mensaje también poderoso al mundo de lo que Cristo puede hacer. Existen diversas cualidades o rasgos diferenciadores cuando hablamos del carácter cristiano. Claro, no podemos, en una hora, que es lo más que yo expongo, aún no da tiempo. Pero yo quiero concentrarme en todo lo relacionado, por lo menos hasta donde pueda, sobre el amor, porque es el tema predominante que Pablo quiere traer a la iglesia en Corinto. Y para nosotros, entendamos, el amor tiene que ser ese tema fundamental y predominante, porque como dice el apóstol, ¿de qué sirven los dones si usted no tiene amor? De nada sirven. Si usted va a primera de Juan 4, del 7 al 8, hay ese verso, ese texto es, wow, destaca el amor de Dios. Primera de Juan 4, 7 al 8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por naturaleza, Dios es amor. Ahora, algo que expresa el texto es que la cualidad distintiva de Dios es precisamente ¿qué? El amor. No es que deja de ser santo, no. Cuando uno considera los atributos de Dios, Él también es santo, es justo y demás. Pero la cualidad distintiva de Dios es que es el amor. Y del amor se derivan, es interesante, ¿verdad? Del amor se derivan varias cosas que son sumamente importantes. Por ejemplo, el perdón. ¿Cómo yo puedo de alguna manera, no sé si decir medir, cómo yo puedo identificar, cómo yo puedo concluir de mí mismo, ¿verdad? En lo personal, primeramente, que yo he conocido el amor verdaderamente de Dios. Y siendo así puedo afirmar, he conocido a Dios. La capacidad de perdonar. Alguien que diga que ha conocido a Dios, que profesa ser creyente, afirma que ha tenido esta experiencia liberadora, sanadora, salvífica, pero no perdona. Juan dice claramente que el tal no ha conocido a Dios. Claro, vamos a hacer la salvedad, ¿verdad? Vamos a ser justos. Puede pasar una situación
que genere un malestar en una persona, en un creyente verdadero, que de pronto, hasta cierto punto, guarda un cierto grado de rencor, pero a lo que nos referimos es a que ese rencor no puede permanecer. Cuando llega a ese punto en el que reconoce, no, yo he hecho mal, yo he obrado mal, se supone que perdone, y eventualmente se da este acercamiento y se expresa esa disposición de perdonar y de abandonar todo tipo de rencor, entonces es evidente que sí, es creyente y ha conocido a Dios. Ahora, una persona que afirme conocer a Dios, pero bajo ninguna circunstancia, no hay manera en la que pueda negociarlo, esté dispuesta a perdonar y albergue igual de todo tipo de rencor y eventualmente eso haga crecer el odio en su vida hacia su semejante, ese no ha conocido a Dios. Efesios 4:32. En Efesios 4:32 leemos: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La premisa es, la razón por la que yo debo perdonar, me dice Dios en Efesios 4:32, es simplemente porque Dios me perdonó a mí cuando yo no lo merecía. Por lo tanto, ¿quién soy yo para preservar el rencor y el odio contra mi semejante? Nadie. Dios tuvo compasión de mí, esa es la premisa. Dios tuvo compasión de mí, yo debo tener compasión de otros. En ningún momento se dice que sea fácil, dependiendo de las cosas que hayan acontecido. Pero cuando quizás podamos estar prestos a decir, es que no es fácil, entonces recordemos que precisamente así es el amor cristiano. El amor cristiano es sacrificial. Charles Spurgeon dijo: no hay deber que exijamos tanto como el perdón, y ninguna gracia que mostremos tanto como el perdón. Queremos dar a conocer una de esa gracia de Dios de una manera maravillosa, gloriosa. Perdonemos. Perdonando lo podemos hacer. ¿Podrá acaso reposar la gracia de Dios entonces en un corazón que no esté dispuesto a perdonar? Esa es una pregunta que debemos considerar. ¿Reposa la gracia de Dios verdaderamente en el corazón de alguien que afirma ser creyente cuando no está dispuesto a perdonar? Si la gracia de Dios precisamente es la base para el perdón. No hay forma. Si la gracia de Dios es la base para el perdón, no hay manera entonces, amado, de que pueda reposar la gracia de Dios en alguien que no esté dispuesto a perdonar. Es incompatible totalmente, amado. Yo no estoy inventando nada aquí. Esto es lo que establece la palabra claramente. Es incompatible. Otra de las cosas importantes, o otro rasgo, si lo quiere llamar así, otro distintivo, aparte del perdón, es la compasión. Manifiesta el amor de Dios siendo compasivo. Hay gente pues que para ellos los dones son demasiado importantes y es a lo que le dan mayor importancia y es en lo que se fijan. Sin embargo, amado,
Pablo destaca que hay algo mucho más importante, y es el amor que se manifiesta también a través de la compasión. Cuando se es sensible a las necesidades de otros hermanos, primeramente hermanos en la fe, y eventualmente extendemos esta compasión también a aquellos que no son creyentes, pero primeramente atendiendo a los de la casa, a los que caminan contigo, a los que han sido salvos. Porque a veces pensamos que los únicos que tienen necesidad son aquellos que no están junto a nosotros, ¿verdad? Que no caminan con nosotros. No, amado. Muchas veces los tenemos tan cerca a nosotros, ¿verdad? Y nosotros pensando en aquellos que están bien lejos. Debemos estar dispuestos a atender a nuestros hermanos según se requiera, ¿verdad? Y según las capacidades que Dios nos haya dado. Siempre buscar, ¿verdad? De manera unida, cómo nosotros atendemos esas necesidades y proveemos para esas necesidades. En Mateo 5, 43 al 47, dice la palabra del Señor: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y muchas veces no es simple, no es tan fácil. Por más cargado de amor que esté nuestro corazón, aunque Dios haya vertido de su amor en él, muchas veces debido a nuestra condición caída, no resulta tan fácil o tan simple. Pero eso no debe ser una excusa. En el Señor, y dependiendo del Señor y de la gracia de Él, es posible perdonar, es posible ser compasivo, es posible incluso amar a alguien que no corresponde a tu amor. Es fácil amar a aquel al que corresponde, ¿verdad? Al amor nuestro. Y siempre va a ser más difícil amar al que no está dispuesto a amarnos. Pablo amonesta a los de Corintios por su falta de compasión, porque no estaban dispuestos a ser sensibles, cuando debían estar dispuestos a ayudarse mutuamente, respetando, obedeciendo el mandato del mismo Cristo. No es opcional, amado. El perdonar, el ser compasivo, no es opcional para nosotros, es un deber. Es un mandato de Cristo. Busquemos la fortaleza en el Señor, busquemos la sabiduría de Dios para nosotros hacer lo que nos corresponde hacer, obedeciendo el mandato de Cristo. Ese amor ágape es en gran medida, amado, superior a los dones. No tiene que ver con ese amor pasional, ni con ese amor que guarda relación con el afecto familiar o de amistad, aunque ciertamente el amor filia, que tiene que ver con el de amistad y compañerismo, era importante que estuviera presente en esta comunidad, entre los hermanos, pero por sobre todo Pablo insiste, ¿verdad? Enfatiza que es predominante el amor ágape. Era vital, era esencial, era sumamente necesario. Porque el amor ágape es un amor inmotivado, es incondicional. O sea, se supone que no pongamos condiciones para amar, ¿verdad? Y como aquí a veces decimos, casi siempre
es más fácil velar. Bueno, yo estoy dispuesto a entregarme, pero ¿y qué yo gano? Entonces uno está pensando ya primero en qué beneficio es el que va a tener para entonces luego decidir si se invierte uno para atender la necesidad del prójimo o no, o se lanza uno a amar a esa persona o no. Muchas veces la condición es, bueno, si no va a estar dispuesta la persona a corresponder al amor que yo le voy a ofrecer, a dar, pues no quiero. ¿Ve? No se quiere sufrir el rechazo. Y a veces para algunas personas esa es la razón por la que no quieren amar. Pero así no funciona, amado. En el cristianismo, conforme a la ética cristiana, no es así. Debe ser un amor inmotivado, debe ser incondicional. Se expresa mediante acciones. Por eso tiene que ver más con lo que se hace que con lo que se siente. Imagínense si uno se deja llevar por lo que siente. Imagínense, alguien a usted le ha atropellado, le ha hecho un mal, y si se deja llevar por lo que siente, posiblemente en ese momento, usted lo que está es que hierve y se siente de momento que, imagínese usted, ¿cómo se va a dejar llevar por lo que siente? No se puede dejar llevar por lo que siente. Usted lleva todo pensamiento cautivo en obediencia al Señor. Ceñido usted a esa verdad de Cristo para entonces tomar el curso de acción que sea coherente con lo que la Biblia establece. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, si puede, compre ese libro, si lo tiene ya, pues, amén. Un libro de Agustín, un buen libro de Agustín, La ciudad de Dios. Sí, un libro de Agustín que se llama La ciudad de Dios. En el libro de La ciudad de Dios, que de hecho es un libro que se ha malinterpretado en cierta manera, porque hay gente que lo ha tomado para hablar sobre una supuesta separación que debe haber entre iglesia y Estado. Y el libro no tiene que ver absolutamente nada con eso, sino que es más en otro sentido que orienta el escrito. Y tiene que ver más con la manera en la que Agustín expone que el creyente será capaz de edificar la ciudad de Dios solo si la motivación es la correcta. Y la motivación correcta, según Agustín, que no es otra que no sea lo que establece la palabra, es el amor a Dios. Si lo que nos mueve a hacer lo que hacemos siempre es el amor a Dios, el deseo de obedecer a Dios, el deseo de estar comprometido tanto de mente como corazón con el Señor, edificaremos la ciudad de Dios. Pero en el libro él presenta también que de no hacerlo de esa manera, si nuestra motivación no es el amor a Dios, será el amor a uno mismo, lo cual es egoísmo. Y entonces él dice, si lo que hacemos es por egoísmo, estaremos edificando no la ciudad de Dios, sino la ciudad del hombre. Tenemos que cuidar nuestros corazones. Tenemos que velar por nuestras motivaciones. ¿Qué nos motiva a hacer lo que hacemos? Si algo aún en las iglesias lo hacemos por revanchismo, porque me molesté y ahora me voy a desquitar. Si yo hago algo solo por lucir, por quedar bien, por ganar adulación, por solo gozar de popularidad, nada de eso abona a construir la ciudad de Dios. Todo eso procede del orgullo y de la vanagloria y de la jactancia, cosas que no tienen lugar, no tienen lugar y no deben tener lugar en el contexto del cristianismo bíblico. Así que esas acciones responden a un acto deliberado. El amor ágape, hablamos de actos deliberados e intencionados. Ciertamente son intencionados. No se espera nada a cambio, pero también se tiene toda la intención de ayudar con el corazón a esa persona. Porque yo quiero verlo bien, porque yo quiero ver cómo yo puedo aportar para que la persona salga de la condición no saludable en la que se encuentra. Es imposible una verdadera abnegación
si no hay una resolución que precise determinación y compromiso. Y sobre todo convicción, porque sin la convicción de nada sirve. Y eso es posible solamente por la obra del Espíritu Santo. O sea que en todo momento hay una dependencia de la obra del Espíritu para que sea posible que nosotros nos podamos conducir de tal modo que Dios sea glorificado y los hombres también alaben a Dios. Y en todo caso, si nos critican o hablan mal de nosotros, que sea un falso testimonio. El nuevo nacimiento hace posible aceptar este deber como un principio rector en la vida. Por eso de nada sirven las lenguas. Por eso de nada sirve el don de la profecía. Por eso cualquier oficio espiritual, el que sea, sin amor, es nada, es puro ruido, pura hojarasca. Pura hojarasca. Y hay gente que a veces se jactan demasiado, ¿verdad? Por el don que tienen, por lo que hacen, ¿verdad? Vanagloriándose. Muchas virtudes son buenas. No estamos despreciando los dones, aclaro. Muchas virtudes son buenas, deseadas, deben ser deseadas, necesarias, pero Pablo concluye que la virtud superior es el amor. Hermano, pidamos siempre al Señor, vamos a vertir nuestras almas siempre en la presencia del Señor, para que Dios nos ayude a amar a nuestros hermanos, ser capaces de tolerar a nuestros hermanos, también para que nos permita ser sabios y manejar las situaciones que puedan quizás alejarnos o que amenacen esa unidad que Dios demanda de nosotros como pueblo suyo. Si para Cristo fue importante que las personas sobre todo nos identificaran, nos reconocieran por esa unidad, amado, ¿cómo nosotros vamos a descuidar entonces un tema tan importante como el amor? Que no podemos tomarlo livianamente. Tenemos que pensar sobre nuestra vida, conducta, al considerar estas palabras. Y presentar todos los días nuestra vida, porque esta es una lucha de todos los días. Presentar todos los días nuestra vida. Llevar nuestra vida con todas y sus debilidades. Recordando que en Cristo somos fuertes. El Señor da la fuerza, el Señor da la sabiduría. Claro, también Dios, cuando hablamos de los dones y la parte necesaria, también Dios nos ha dado, nos da ministros, nos da ancianos, que predican la verdad, que amen la verdad, y siempre y cuando descansen en la sana enseñanza, atendamos el consejo que Dios por medio de ellos nos da también, como también el consejo que nos da a través de un hermano de carácter probado que sabemos que ama al Señor y que nos dice lo que nos dice o nos da el consejo que nos da con ese amor especial, consciente nosotros de que esa persona refleja el carácter del Señor. Hay muchas cosas que amenazan la unidad de la iglesia, son muchas cosas. Las falsas doctrinas, pero sobre todo la propia concupiscencia humana, los deseos con los que combatimos, esos deseos carnales, motivaciones carnales, mundanas, a las cuales no podemos dar lugar. Antes contrarrestemos todo aquello que afecta a nuestra propia vida espiritual, y sabemos que si afecta a nuestra vida espiritual, si es una amenaza para nuestra vida espiritual, también lo es para la iglesia en general. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias en este día. Queremos agradecerte por tu bondad, sobre todo por tu inmenso amor, inmesurable, Señor. No hay amor comparable al tuyo.
Si estamos de pie hoy, Señor, es por tu amor, es por tu gracia. Señor, te agradecemos la salvación de nuestras almas, el perdón concedido. Señor, gracias por esa asistencia tuya que nos ayudas a perseverar, nos ayudas a ser fuertes en los momentos de debilidad. Nos ayuda, Señor, a buscar esa sabiduría tuya cuando a veces estamos algo frustrados, Señor. Nos permite ser capaces de perdonar, de amar, de ser compasivos, abnegándonos, Señor, y no pensando que somos más importantes que los demás. Señor, permite que nos conduzcamos siempre con humildad, la cual te caracterizó a ti en todo momento, Señor. Es posible con tu ayuda. Yo te pido por la vida de cada hermano presente que tú le cuides, le guardes, le bendigas y le proveas para cada una de sus necesidades. Sobre todo, Señor, sea hecha siempre tu voluntad. Gracias una vez más, Señor, por tu amor. Por Cristo Jesús, te damos gracias. Amén.